A continuación va a exponer el señor Fernando Rodeles. Es consultor en política y comunicación, licenciado en ciencias de la comunicación, especialista en opinión pública y publicidad de la Universidad de Buenos Aires. Diseñó la marca y ejecutó los planes de comunicación para la descentralización en comunas para la ciudad de Buenos Aires. Creó y lideró la unidad de prensa y comunicación institucional de la Agencia Gubernamental de Control para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente arma y ejecuta planes de crisis y comunicación para diversas empresas, gobiernos y ONG. Dará una charla sobre cómo construir una marca política, el caso de la Fundación Pensar. Les pido por favor si pueden apagar sus celulares. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, hoy les voy a hablar de cómo construir una marca política. No les voy a hablar de campañas electorales realizadas por otros. Tampoco les voy a hablar de si el gobierno está comunicando bien, si está comunicando mal, y mucho menos de teoría política aplicada. Yo creo que hoy en la comunicación política argentina sucede lo que vemos acá, en esta diapositiva. Vieron que todos, absolutamente todos, creen que saben de comunicación. Es como en el fútbol, todos creemos que sabemos de fútbol. Absolutamente todos creemos que sabemos de fútbol. Yo lo llamo el efecto del hincha o el efecto del plateísta. El efecto de ese hincha que va los domingos a la cancha, insulta al jugador y le dice al técnico lo que tiene que hacer. Entonces, para no hablar como un plateísta más, ni como un hincha más, decidí hablar realmente de una experiencia personal y profesional de la que me tocó participar. Como fue la construcción de esta marca política que fue la Fundación Pensar, el think tank del PRO. Yo me acuerdo que era aproximadamente diciembre de 2011 y estaba trabajando en un organismo muy complicado, la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un organismo con muchas crisis. Para que se den una idea, todas las semanas se nos caía algún edificio. Denuncias de corrupción. Se llegó a caer un edificio entero en la Ciudad de Buenos Aires. El famoso caso del edificio de Bartolomé Mitre. Y un día suena el teléfono de mi celular y miembros del equipo de este señor, de Francisco Cabrera, es actual ministro de Producción de la Nación, invitándome a participar de una reunión en la que me iban a ofrecer encargarme de diseñar los planes de comunicación de la Fundación Pensar y conducir los equipos técnicos de prensa y comunicación de la Fundación Pensar. Ahí me dije, ¿qué es la Fundación Pensar? Así que, como todos ustedes, fui al amigo Google y encontré un artículo periodístico que decía algo así: la Fundación Pensar es la fundación creada por el PRO para armar los equipos técnicos que acompañarán la candidatura de Macri en 2011 a la presidencia. Y ahí me di cuenta de dos cosas. La primera, que la Fundación Pensar no tenía razón de ser, básicamente porque la candidatura de Macri en 2011 se había venido abajo y había decidido competir en la ciudad. Y la segunda, que era muy difícil pensar un proyecto alternativo al kirchnerismo cuando esta señora, Cristina Fernández de Kirchner, había ganado las elecciones con el 54% de los votos. Arrasado en el Congreso, tenía mayoría absoluta. Sin embargo, decidí ir a una reunión aquí. Esta era la vieja sede de la Fundación Pensar, y hacer lo que creo que todos los consultores tenemos que hacer: escuchar. Escuchar a nuestros clientes. Y en esa reunión escuché muchas cosas por parte de los directivos de la Fundación Pensar. Ellos me decían que la Fundación Pensar no era conocida en el público interno y en el público externo, que la Fundación Pensar tenía un equipo desmotivado porque, como les decía antes, se había bajado Macri de la candidatura a presidente. Entonces decían, ¿qué hacemos nosotros ahora? Me decían que no había publicidad, no había presupuesto para publicidad tradicional ni para promocionar redes sociales, y que ellos creían que tenían un posicionamiento confuso. Ustedes saben, el posicionamiento tiene que ver con esas estrategias
que llevamos adelante nosotros para que un producto tenga una determinada imagen en la mente del consumidor. En esa reunión también empezamos a fijar algunos objetivos para la Fundación Pensar. Y ahí ellos me dijeron, nosotros queremos que Macri sea presidente en 2015. Queremos que la Fundación Pensar sea parte del equipo de campaña de Macri 2015. También queremos que nuestros voceros y nuestra marca empiece a ser conocida, que vayan a los medios de comunicación, que puedan dar el famoso debate de ideas que tanto habló el PRO durante todos los años previos a que Macri sea presidente. Y si todo eso sucede, queremos que si Macri es presidente, nuestros profesionales y nuestros técnicos sean parte de un gobierno de Macri en 2016. La verdad que eran objetivos ambiciosos. Nos reunimos con el equipo de entonces y empezamos a pensar cómo hacemos para cumplir con estos objetivos. Y ahí nuestra estrategia fue, lo primero que hicimos, definir un posicionamiento público claro para la Fundación Pensar. Como no teníamos plata, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para comunicar? Empecemos a potenciar nuestras redes sociales utilizando las redes sociales del PRO, que era una gigantesca red a nivel nacional. Definamos claramente a nuestros voceros, construyamos voceros que tengan un posicionamiento público claro, que puedan dar el debate de ideas. También, otra cosa que empezamos a hacer fue posicionarnos públicamente en los medios de comunicación como que éramos los que estábamos coordinando esos equipos técnicos. Armamos una red de socios estratégicos en todo el país que pudieran difundir nuestros mensajes y empezamos a comunicar de manera profesional, con un formato profesional, cosa que no se venía haciendo. Entonces, ahí nuestro posicionamiento público fue: la Fundación Pensar es el centro de políticas y de formación de cuadros políticos, técnico, municipal y provincial del PRO. Es uno de los think tanks más importantes de Latinoamérica y encargado de seleccionar a los técnicos que acompañarán a Mauricio Macri en su camino hacia el 2015. No sé cómo me acordé de esto, pero ese es el posicionamiento. Entonces, teníamos el posicionamiento también. Nosotros habíamos sido elegidos en la Fundación como uno de los think tanks más importantes de Latinoamérica por la Universidad de Pensilvania. Y nuestra estrategia fue de diferenciación. Es muy importante poder diferenciarse. Es la única manera que nosotros podíamos convencer a estos señores que ven aquí, a Marcos Peña, Mario Peña Vidal, Emilio Monzó, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti y obviamente a Macri, de que éramos valiosos para el espacio. Y ahí nuestro atributo diferencial fue justamente esa capacidad de poder coordinar a los equipos técnicos y de planificar los planes de gobierno que vendrían a partir de 2016. ¿Qué hicimos? ¿Qué herramientas utilizamos? Ahí nosotros, sabiendo los atributos que teníamos, decía, no teníamos plata, no teníamos voceros conocidos, fuimos a herramientas que todos ustedes conocen. Una de ellas fue la de prensa y difusión. Esto implicaba conocer cómo funcionaban los medios, conocer cuándo enviar una información a un periodista y cuándo no. Implicaba tener una gran vendedora de notas que pudiera colocar todos nuestros productos en los medios de comunicación. Nosotros la conseguimos a esa persona. Acá en la Argentina se llama prenseros o prenseras. Pudimos conseguirlo, pero para eso también tuvimos que construir y definir a los voceros y que esos voceros tuvieran un posicionamiento público claro.
Acá en la Argentina lo que suele suceder es que los políticos se ven tentados a hablar de absolutamente todo. Y eso es un error. Ahí la recomendación es que les digan a sus clientes políticos, hablen de 4 o 5 temas, y que esos temas tengan que ver con sus atributos. Nosotros hicimos eso con Iván Petrella, por ejemplo. Iván Petrella, actual secretario de Políticas Culturales de la Nación, un intelectual, un académico, un filósofo, fue definido por nosotros como el intelectual del PRO. El posicionamiento que elegimos para Iván Petrella fue el del intelectual. Y nosotros insistimos e insistimos en ese posicionamiento. Y tanto insistimos que Iván Petrella logró ocupar un espacio importante de poder en el gobierno de Macri. Iván Petrella en 2013 fue elegido por el propio Macri para encabezar la lista de legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes piensen eso un minuto, un intelectual, un filósofo, un académico, encabezando la lista de legisladores de uno de los distritos más importantes del país. Para nosotros eso fue muy importante. La marca empezó a crecer. Cada vez más gente quería ser parte de la Fundación Pensar. Una cosa es hacer prensa y difusión, construir voceros, que las notas salgan, y otra cosa muy distinta es lo que tiene que ver con el relacionamiento periodístico. Hoy las nuevas generaciones, lamentablemente, los millennials, no invierten tiempo en reunirse con los periodistas. No quieren llamar por teléfono, todo lo quieren resolver vía WhatsApp o chat. Para mí es un error. Nosotros, para que se den una idea, durante 2015 prácticamente no invertimos tiempo en comunicación on the record. No podíamos comunicar on the record. No era prudente. ¿Qué hicimos? Invertimos mucho tiempo en relacionamiento periodístico acá, en el búnker del PRO. Nos reuníamos una vez por semana. El presidente de la Fundación Pensar se reunía una vez por semana con un directivo de algún diario, de un medio de comunicación, con un encuestador. Se reunía y básicamente era muy sencillo el mecanismo. Implicaba intercambiar opiniones. Nosotros le contábamos cómo venía la campaña, en qué estábamos, cuáles serían los primeros planes que llevaríamos adelante en 2016, y ellos nos decían cómo venían las encuestas, qué estaban diciendo los empresarios. Eso nos permitió no salirnos del radar de los que influyen. Y no necesariamente comunicábamos on the record. Esta es la parte donde tiene que funcionar la presentación. Nosotros realizamos también otro producto muy interesante que fue el audiovisual. Y la idea ahí era tratar de resolver grandes problemáticas nacionales entre 1 y 3 minutos. Entonces ahí lo que hacíamos es, en un video de 1 y 3 minutos, explicábamos problemáticas nacionales como por ejemplo el cepo cambiario. Vamos a ver si funciona la presentación y el video, y les muestro un ejemplo. Las ciudades, en las clases medias urbanas. A ver, esta es la versión de Mauricio Macri de por qué el gobierno, por qué Moreno impone las restricciones al dólar. Es la versión que acaba de publicar a través de un video la Fundación Pensar, el principal centro de estudios del macrismo, del PRO, y así explican ellos por qué el gobierno está imponiendo las restricciones al dólar. ¿Por qué el gobierno no quiere que cambies? En los últimos años, la política económica del gobierno provocó estrechez fiscal y, lo peor de todo, una escalada inflacionaria. El tipo de cambio no acompañó a la inflación, con lo cual nos hicimos más caros en dólares.
pasamos de ser exportadores de combustible a tener que comprarlo en el exterior, para lo cual el gobierno necesita dólares. Así, el clima de incertidumbre no se hizo esperar. Empresas y hogares decidieron refugiarse en la divisa norteamericana. El resultado, alrededor de 79.000 millones de dólares salieron del mercado local entre 2007 y 2011. El gobierno, en vez de resolver el problema, lo agravó con dos medidas que echan nafta al fuego: el cepo cambiario y las trabas a las importaciones. Con el cepo cambiario, el gobierno, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, define si podés comprar o no dólares. Así decide sobre tus ahorros, sobre tus compras, sobre la posibilidad que cambies. Viajar con el dinero que crees necesario, comprar tu primera casa, solo si lo autoriza el gobierno. Pero los errores cuestan caro. El cepo cambiario congeló el mercado inmobiliario. Así, el sector de la construcción, uno de los más dinámicos que genera miles de puestos de trabajo, se desplomó en abril un 7,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Las trabas a las importaciones, el otro manotazo del gobierno para que los importadores no compren dólares, también influyen en tu día a día. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se produce en Argentina aún necesita de insumos que no se fabrican en el país. La ecuación es simple. Si se impide la importación, baja la producción, baja el empleo y baja el consumo. Así, esta medida condiciona tu posibilidad de cambiar, de crecer, de proyectarte. La solución: combatir la inflación, restableciendo la confianza con medidas que normalicen el INDEC y transformen al Banco Central en un organismo independiente. Queremos un país sin sobresaltos, donde podamos pensar a largo plazo, donde podamos pensar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Fundación Pensar. Bueno, esa es la versión de Mac. Vieron que termina diciendo: esta es la versión de Macri. Hablamos al principio de uno de nuestros objetivos, ser parte del equipo de campaña de Macri. Lo estábamos empezando a lograr. Otra de las herramientas que utilizamos, que nos dio mucho éxito para construir esta marca política, fue la creación de nuevos productos, y uno de ellos fue el evento Pensar País. El evento Pensar País básicamente consistía en reunir a 3 o 4 figuras del país, de la agenda nacional conocidas, que se reunían a debatir sobre qué país imaginaban a partir de 2016, qué país querían a partir de 2016. No tenían que pensar como el PRO, era una de las características. No importaba si eran kirchneristas, peronistas, de izquierda. Lo que importaba era que nosotros pudiéramos reunirnos y pensar en ese país. Y que mostraran a la Fundación Pensar plural, abierta, que nuestro espacio era distinto a los que estaban gobernando. Veamos el video de venta. A los 20 yo recién empezaba, estudiaba ciencia política y mezclaba la república con la economía y también con el fútbol. Probablemente, así como casi como inconscientemente, me parecía que lo mío era tener que hablar. Para pensar en el mundo tenía que hablar. Quería ser un buen ingeniero agrónomo, después quería ser un buen agricultor, y a medida que fue pasando el tiempo fui queriendo hacer cosas diversas. Es como que un camino que se hace al andar. Por eso yo creo que el futuro no hay que predecirlo, el futuro es una construcción, ¿no? Es una construcción permanente, constante. El teléfono celular, internet, la revolución de las comunicaciones, las redes sociales, creo que es un cambio que a veces cuando uno se pone a pensar de lo brusco que fue, pasó muy poco tiempo, pasaron 20 años nada más. Para el país me gustaría que haya más competencia. Cuando vos tenés competencia, estás como más obligado, tenés como más incentivos a hacer las cosas mejor. Se puede cambiar la realidad, pero que es un trabajo que excede a las personas individualmente. Yo creo que uno puede cambiar en tanto es parte de un colectivo. Podemos diferir, o sea, vos podés pensar un país a 10 años diferente del mío, pero vamos a coincidir en el ejercicio de pensar. Pensar País son ustedes, Pensar País somos todos. Te invitamos a participar el miércoles 14 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Recoleta. Seamos ideas, inspiremos futuro.
Este evento también se utilizó mucho y para los candidatos locales. Los candidatos locales a intendentes, a las intendencias locales, lo utilizaron para generar hechos políticos comunicables que les permitieran convocar a vecinos y a la prensa local. Tengo la duda si pasarle el video o no, porque tengo poco tiempo, así que voy a saltearlo y les voy a mostrar las repercusiones. Este proceso fue acompañado, todo este que les dije, con un recambio de la marca, el isólogo de Pensar. Abandonamos el primero, que tenía la Argentina incrustada en la P, muy parecida al de Kirchner 2003. Nos fuimos dejando el amarillo y nos fuimos al multicolor del PRO. Otra herramienta muy importante que tuvimos fue la Red Federal. Básicamente lo que hizo la Red Federal fue difundir la marca Pensar. Ya era una marca Pensar. Y para eso lo que fue haciendo fue instalando muchas sedes de la Fundación Pensar en el país. Era una herramienta de comunicación directa que nos permitía estar con los vecinos, los líderes locales, opinando y hablando y difundiendo las ideas de Pensar. Todo esto fue posible claramente porque ya éramos una marca. No es lo mismo vender un club chico de fútbol, ustedes saben, que Boca River. Sin una marca no hubiese sido posible instalarse en ningún lado. Pero logramos hacerlo y nos instalamos en 15 de las 23 provincias del país. Algo importante que les quiero marcar. Siempre para mí es fundamental pensar los escenarios. Planificar los escenarios. Aunque sean tildados de paranoicos, como me ha pasado a mí, piensen los escenarios negativos, planifiquen los escenarios negativos. Yo me acuerdo en la primera reunión esa que les hablé hace un rato de la Fundación Pensar, les dije, tengamos cuidado porque cuando empecemos a crecer y a salir en los medios de comunicación y nos empiecen a preguntar, una de las primeras preguntas que nos van a hacer es ¿cómo se financia la Fundación Pensar? Yo lo llamo el ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si un cliente nuestro es acusado de robarse algo? ¿Qué pasa si un cliente nuestro es acusado de financiar una marcha de la derecha? Así que para mí es muy importante, ténganlo en cuenta, más si la Presidenta de la Nación y el Jefe de Gabinete se preocupan por lo que está pasando con la Fundación Pensar. Generalmente no doy sugerencias ni consejos, pero les voy a dar algunas que a nosotros, en lo personal, y a la Fundación como equipo nos sirvieron. Siempre planifiquen su comunicación. Planifiquen el plan de comunicación de la marca. Discútanlo con sus clientes, pero escriban esas cosas. Es lo único que les va a permitir tener un rumbo. Definan objetivos claros, concretos, mensurables. Definan su público interno y externo. Por favor, denle bola al público interno. Si no le dan bola al público interno, van a tener un montón de hinchas, de esos que hablamos al principio, hablándole a su jefe de cómo se equivocan. Tienen que seducir a su público interno. Y nunca, aunque atente contra mis intereses profesionales, crean que la estrategia de comunicación es más importante que la de gestión. Nunca, la gestión siempre va por encima de la comunicación y la estrategia política va por encima de la estrategia de comunicación. Por último, y ahora sí, yo creo que la Fundación Pensar pudo crecer, pudo cumplir con sus objetivos, pudo ser parte del equipo de campaña de Macri, colaborar para que Macri sea presidente. Lo hizo con su diferencial, mostrando que era la encargada de coordinar los equipos técnicos del PRO. Y uno de sus últimos objetivos, les había dicho, era ocupar espacios de poder en un gobierno, nacional, municipal o provincial. Hoy, en la actualidad, hay más de 50 profesionales y técnicos de la Fundación ocupando lugares de primera línea en el gobierno. Pero no tengan dudas que todo eso fue posible porque antes
la Fundación Pensar fue una marca. Muchas gracias.